para todos. Qué bueno que nos podemos volver a reunir para estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Padre Creador. Y en esta ocasión vamos a iniciar un estudio sobre el libro de los Hechos. Es un libro muy importante y lo primero que quiero aclarar es que no es un libro de doctrina. No vamos a encontrar nada de doctrina en el libro de los Hechos, pero la doctrina la encontraremos en las epístolas que van de Hechos en adelante, desde Romanos en adelante, pues son todas las cartas de doctrina para la iglesia. Entonces, quiero aclarar eso, que no es un libro de doctrina, sino es un libro de historia, es un libro histórico, muy importante, por cierto. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es algunos principios para poder llevar a cabo el estudio de este libro. Y lo primero pues es pedirle sabiduría al Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender y aprender su palabra, poderla escudriñar con sabiduría. Y podemos buscar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 al 19. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces lo primero pues es que sepamos cuál es la esperanza. Lo segundo, que Él nos pueda enseñar cuáles son las riquezas y el poder de su gloria para con nosotros los que creemos en Él, los que hemos nacido de nuevo. Entonces ese digamos que es el primer principio, pedirle al Señor sabiduría y entendimiento para poder escudriñar su palabra. Lo segundo pues es estudiar y escudriñar las Escrituras todos los días, no solo los domingos cuando nos reunimos física o virtualmente para aprender de su palabra. No debemos hacerlo únicamente los domingos, sino todos los días como lo hacían los habitantes o pobladores de Berea, que lo vamos a estudiar también. Vamos a mirar en Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, Pablo y Silas estaban en una ciudad llamada Berea y estaba haciendo alusión Lucas de que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿cierto? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y nosotros debemos tomar esa sana costumbre, escudriñar las Escrituras no solo los domingos, como decía ahora, sino todos los días, para poder llegar a conocer realmente a Dios, así sea en la mínima parte que Él nos permite a través de su palabra. Debemos hacerlo todos los días y no solo los domingos. Y una cosa importante es que cualquier cosa que diga una persona, que diga que está en la palabra de Dios, nosotros lo que primero que tenemos que ir es a ella, a la palabra de Dios, para mirar si lo que esa persona nos está diciendo es cierto o no, si es verídico o no, si es real o no. Porque yo creo en muchas personas y tengo respeto por todas las personas que se paran en un púlpito a predicar la palabra, a enseñar la palabra, pero no les creo todo. Les tengo respeto, pero no les creo todo. Yo, si hay algo que no entiendo o no comprendo, voy a la fuente, voy a la palabra y lo verifico, lo reviso. Y si sí está acorde con la palabra, amén. Lo acepto, lo apropio. Y entonces el primero pues es pedir sabiduría a Dios, el primer principio. El segundo, que escudriñemos su palabra cada día, no solo los domingos, sino cada día. Y el tercero, pues que tengamos una actitud y una humildad y mente abierta para poder aceptar las cosas que la palabra de Dios dice. Porque vamos a tener ciertas situaciones con las cuales vamos a tener controversia, pero no para discutir, sino realmente para poder aprender qué es lo que dice. Porque vamos a mirar qué es la iglesia,
cómo se formó, quién la formó, para quién se formó, ¿sí? Entonces necesitamos esa mente abierta y una actitud para si hay algo que en mi saber, bien sea por conocimiento autoadquirido o porque ha sido enseñado a través del tiempo por mis padres, mis abuelos, y no está acorde con la palabra de Dios, yo pueda tener esa actitud humilde de aceptar que estaba en un error. O si por el contrario, yo puedo fundamentar lo que tengo aprendido, pues qué bueno, pero tener esa actitud, esa humildad para poder aceptar la palabra de Dios. Bueno, aclarando estos conceptos, vamos a iniciar el libro. Bueno, algo importante, la verdad que en estos estudios uno procura dar notas o bosquejos de los estudios. Si alguna persona está interesado en tenerlas, pues yo se los puedo suministrar. Pero lo que yo recomiendo es tener un cuaderno e ir tomando apuntes para poder después estudiar a profundidad, ¿sí? Creo que estos mensajes, estas enseñanzas quedan grabadas, entonces las podemos revisar posteriormente para poder analizar el material. Bueno, entonces lo primero que quiero mirar es que nosotros vamos a basarnos en la palabra de Dios, en la Biblia. Si lo que está escrito en la palabra de Dios se dice aquí, téngalo con certeza que lo vamos a hacer, como Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Le dice en el versículo 14, le dice, en el 15, perdón. Le dice Pablo a Timoteo, a su hijo amado, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mire, ese usa es trazar la palabra de verdad, o sea, coger un bisturí y hacer un corte quirúrgico, es lo que el griego quiere traducir en esa palabra usa. Es un corte quirúrgico que divide realmente la palabra para enseñarnos esa palabra de verdad. Y es lo que vamos a tratar y procurar hacer aquí. Que no tengamos desviaciones, porque desafortunadamente por el mal uso, la mala forma de escudriñar la escritura es que se crean herejías y se levantan cosas que van haciendo que el pueblo de Dios se pierda. Entonces aquí vamos a procurar hacerlo de esa manera, con diligencia, y presentarnos delante de Dios aprobados espiritualmente, físicamente, tratando de cada día ser más diligentes en la palabra, en buscar a Dios. Y espero pues que ese propósito lo podamos lograr ustedes y yo con el estudio de este libro. Bueno, entonces empecemos el libro de los Hechos. Hechos en inglés es actos, ¿cierto? Entonces es como el libro de los hechos, de las acciones, los actos, son los nuevos comienzos, ¿sí? Y este es un libro de transición, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, de la ley a la gracia. Es un libro de transición, un libro de cambios profundos y grandes, muy importantes para nosotros hoy en día. Transición desde los profetas, los salmos, ¿cierto? Moisés, a las epístolas, desde Romanos en adelante. El personaje principal de este libro es el Espíritu Santo. Es un libro dedicado al Espíritu Santo, lógicamente, enseñándonos quién es el Espíritu Santo, cómo vino, qué hizo. Es llamado también este libro de los Hechos por algunos comentaristas como el quinto evangelio. Y estos nuevos comienzos, estas nuevas acciones, nos hacen esa división del Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra y ahora estando en el cielo. Los cuatro evangelios, que son antes del libro de los Hechos, en Mateo, en el evangelio de Mateo,
el Señor, Mateo lo presenta, hace énfasis en sus últimos capítulos en la resurrección del Señor Jesucristo. Marcos ya hace énfasis en su ascensión, después de que Él es resucitado, en su ascensión, ¿sí? Y Lucas, en el Evangelio que escribe él también, ¿cierto?, además del libro de los Hechos, nos presenta la promesa del Padre de que el Espíritu Santo vendría sobre cada creyente, sobre la iglesia. Y el Evangelio de Juan, el último evangelista, hace énfasis hace más énfasis en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, estos 4 evangelios los vamos a mirar en el primer capítulo de Hechos. Esto que acabamos de hablar, la resurrección, la ascensión, la presentación del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo, lo vamos a notar en el primer capítulo del libro de los Hechos. ¿Y por qué decimos que es un libro de los nuevos comienzos? Este libro relata los principios de la iglesia primitiva, cómo empezó la iglesia. Aunque no nos presenta todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero sí lo suficiente para poder entender. Y lo que nosotros necesitamos saber de la iglesia es todo lo que nos presenta el libro. Si nosotros miramos el libro de Génesis, nos muestra la creación física del universo, cómo el Señor crea el universo. El libro de los Hechos nos presenta la creación espiritual de la iglesia, cómo se forma la iglesia. Es importante tener en cuenta esto. Y mire, lo que pasa es que aquí empiezo yo a mirar ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta y poderlas dilucidar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y lo primero que quiero decir es que la iglesia no es una organización religiosa fundada en la tierra, involucrada en un trabajo evangelístico. No, la iglesia es un organismo vivo, es un organismo que está continuamente en crecimiento y con una labor continua, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia predominante, la iglesia católica, dice que es un organismo divino, con un jerarca, que es el Papa, que es el sucesor de Cristo, ¿cierto?, que es el que tiene, digamos, el poder sobre todos los feligreses y de ahí para abajo de todas las personas que hacen parte de esta comunidad religiosa. Pero no, la iglesia es un cuerpo viviente conformado por cada una de las personas que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido un nuevo nacimiento, que hemos creído en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, como usted, como yo, ¿sí? O sea que la iglesia, mire, en estos momentos que no nos podemos congregar en una iglesia, en un edificio, no, lo hacemos virtualmente. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, lo dice Pablo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea que yo soy parte de la iglesia, soy un miembro de la iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es del capítulo 1 al capítulo 7, es el Señor Jesucristo obrando a través del Espíritu Santo en los apóstoles en Jerusalén, enseñándoles. La parte 2 del bosquejo y en Samaria, del capítulo 8 al 12. Y del 12 en adelante, del 13 al 28, que es donde termina el libro, tenemos la tercera parte del bosquejo y el Señor Jesucristo obrando a través del Espíritu Santo en los apóstoles hasta lo último de la tierra. Mire que esta tercera parte del bosquejo aún no se ha terminado de escribir, porque el Evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Es decir, que usted y yo estamos siendo parte de esta parte del bosquejo, de esta última parte, porque nosotros somos encargados de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, en el camino, mientras usted va, debe ir predicando. Y no necesita ir a los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, no. Su familia, sus vecinos, en el transporte público, cuando va usted. Si usted tiene el don de evangelista,
debe hacerlo. Yo debo hacerlo. Pero yo no tengo el don de evangelista. Pero lo hago, procuro hacerlo. ¿Me cuesta hacerlo? Claro que sí, pero lo hago. A veces me va bien, a veces me va mal. Pero pues como no, el que la hace la obra no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Entonces yo trato de cumplir lo que el Señor Jesucristo nos pide en su palabra. Esa es una forma de bosquejar el libro. La otra forma es de acuerdo a los personajes. Nosotros podemos mirar a Pedro, uno de los apóstoles, del capítulo 1 al capítulo 12. Ahí se habla de Pedro, todo el capítulo. Todos los 12 capítulos mencionan a Pedro, o está involucrado Pedro de alguna manera. Del capítulo 13 en adelante, Pedro desaparece de escena. Y ya ingresa un personaje súper importante, muy importante para nosotros, para los gentiles. Bueno, ya no somos gentiles, nosotros somos creyentes. Del capítulo 13 al 28, que el personaje que predomina es Pablo. Entonces, esas son las dos formas de bosquejar el libro. Hay otras, por supuesto, pero pues estas me parecen que son las más importantes. Bueno, ¿por qué el título de Hechos de los Apóstoles? Pues realmente la palabra de Dios, la Biblia, cuando fue escrita, pues no traía títulos, no traía, en su versión original, no traía divisiones de capítulos, de versículos, nada, no traía títulos, nada. Pero estos fueron acuñados o acomodados para poder darnos una facilidad de entenderla y poderla estudiar con mayor facilidad. Pero no es un nombre acorde al libro, porque realmente no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos, los actos del Espíritu Santo, ¿cierto? Obrando a través de los apóstoles. Pero mire que ni siquiera los apóstoles son mencionados aquí en su totalidad. Bueno, en el capítulo 1, el versículo 13, ¿cierto? 13 y 14, son mencionados los apóstoles, todos realmente. Pero más adelante, no, únicamente Pedro, Pablo, y en algunas ocasiones se cita a Bernabé, ¿cierto? Pero no, digamos que el nombre preciso sería más bien los hechos del Espíritu Santo, obrando a través de los apóstoles. Y si lo queremos acomodar mejor, sería el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, obrando en los apóstoles. Sería un nombre más acorde para el libro. Entonces, ¿por qué el Señor permitió que el libro de los Hechos fuese incluido en el canon de la Biblia? Primero, pues, porque quiere mostrarnos al Señor Jesucristo, ya resucitado, ascendido al cielo, ¿cierto? Dejando su ministerio, dejando a sus discípulos. En los evangelios ya Él no está con ellos. Y ahora Él traslada su centro de operación al cielo. Antes estaba en Capernaum, ¿cierto? Aquí en la tierra orando en Capernaum, pero ahora su centro de operaciones es en el cielo. En segundo lugar, pienso yo que está incluido en el canon de la Biblia para mostrarnos la prominencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo que el Señor Jesucristo le prometió a los apóstoles en los evangelios. Aquí nos lo presentan, aquí nos enseñan quién es el Espíritu Santo. En esta época, en este tiempo, en esta dispensación, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Nosotros estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, los creyentes. El mundo está bajo el dominio del mundo. Pero usted y yo que hemos creído en Cristo, estamos morando bajo el Espíritu Santo, lo dice Pablo. ¿Qué se necesita para morar bajo el Espíritu Santo? ¿Qué se necesita? ¿Qué quiere decir eso? Mire, toda persona que ha venido a este mundo tiene una naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán, el pecado original que es
transmitido a todo ser humano que viene a la tierra. Y escuche esto, a todo ser humano. El único que no ha pecado es el Señor Jesucristo. Hay creencias que dicen que hubo una mujer que fue pura y sin mancha, pero no, el Señor Jesucristo fue el único, ha sido y será el único ser que vino a la tierra sin pecado y sin mancha. De resto todos somos pecadores. Es presentado el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero llega a morar en nosotros en el mismo momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y no en Él como persona, sino en lo que Él hizo, el sacrificio expiatorio que vino a hacer en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque la palabra de Dios dice que los demonios creen también, le temen, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz. Si creyeran serían salvos, pero no lo pueden hacer porque tienen cegado su entendimiento. El mundo está cegado su entendimiento. Y en tercer lugar, es el Señor Jesucristo obrando en su cuerpo espiritual. Esa es una de las cosas más importantes de este libro de los Hechos, es mostrar el cuerpo de Cristo, su iglesia, su novia, que somos usted y yo. Y es necesario que los que hemos tenido este nuevo nacimiento, los que hemos creído realmente en ese sacrificio de Cristo, los que hemos sido salvos, ya, en este momento posicionalmente nosotros estamos en el cielo, nosotros somos salvos, ya. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo, y lo puede corroborar si usted lo quiere. Mire, creer en el Evangelio, es decir, en la muerte por cruz, en la cruz, ¿cierto? El ser sepultado, la resurrección y la ascensión de Cristo, ¿es suficiente que nos salva? Sí, claro que sí. Eso es suficiente, no necesitamos nada más. Pero es importante y es necesario que usted y yo proclamemos su palabra a los que aún no conocen, a los que están en el mundo, que necesitan conocer esa verdad que usted y yo conocemos, que usted y yo tenemos por su misericordia. En estos días, el ministerio del Espíritu Santo está muy tergiversado, está mal utilizado, mal empleado, muy distorsionado. Hay movimientos que dicen que la iglesia de hoy día debe tener las mismas milagros, las mismas acciones y hacer las mismas cosas que hacía la iglesia primitiva. Yo estuve en una iglesia muy grande, de mucho renombre, no solo aquí en Bogotá y en Colombia, sino pues ya con algunas sedes a nivel mundial. Y aquí se hace mucho énfasis en el Espíritu Santo, ¿sí? En su llenura, en sus milagros, en sus obras. Y hay cosas que pues realmente hasta lo asustan aún. Y ellos manifestaban que una representación, una manifestación del Espíritu Santo en el creyente es que la persona debe hablar en lenguas. Y recuerdo una reunión en la cual el pastor, delante de como de 3.000, 4.000 personas que habíamos reunidos esa noche, nos decía: es que usted tiene que hablar en lenguas. Y empezaba a parafrasear una cantidad de palabras que yo no entendía y me imagino que ninguno de los que estábamos en ese auditorio entendíamos, pero él obligaba y los sugieres que llaman a las personas que están ayudando, se le paraban a uno al lado y hable, y asustado uno pues empezaba a decir babosadas que no entendía qué cosas eran, pero o sea, en unos emocionalismos tremendos que no son, esas no son manifestaciones del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no haya personas que hablen en lenguas, claro que sí,
Pero lo dice Pablo, si hay un intérprete, hágalo, si no, pues no lo haga, no confunda a las personas. Entonces eso, las sanidades, los milagros que pasa al frente de la persona y ¿qué fue lo que te curó? ¿Qué hizo Dios en ti? Y empiezan a decir cosas y todo. Mire, yo no es que no crea en los milagros, claro que sí. Creo en los milagros, lo que no creo es en el milagrero, no creo en esa persona que dice yo curé porque tengo el poder. No, hermanos, eso no es así. Entonces tergiversan la función, la obra del Espíritu Santo en este momento en la tierra. Y el hablar en lenguas, hacer sanidades, resucitar muertos, aunque creo que ninguno de esos apóstoles o pseudoapóstoles hayan resucitado a alguna persona hasta ahora, no sé, no tengo conocimiento. Pero todo esto no es realmente la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el creyente tiene muchas funciones, pero la más importante, la que a mí me impacta, es que yo he sido sellado con su Espíritu y por esa razón yo no voy al infierno. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí, con el cual yo he sido sellado, es Dios. Es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. No puede ir al infierno. Y por tal razón yo ya no puedo ir al infierno, por ese simple hecho de que Dios mora en mí. Cuando estas personas hacen este tipo de sanidades y cosas, mire lo que el Señor les dice en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, el Señor Jesucristo hablando, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y continúa el Señor Jesucristo. Y entonces les declararé, cosa tremenda esto, les dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, Él no les dice que lo que ellos hicieron no fue cierto. No, Él no les está negando nada de lo que hicieron, porque realmente harán sanidades, milagros. Pero lo hicieron por el enemigo, porque el Señor les dice, nunca os conocí. Cosa tremenda y cosa difícil. Y es difícil realmente tomar las palabras del libro de los Hechos textualmente como lo quieren hacer ellos. Porque si así fuese, miren lo que dice en el capítulo 4 que también vamos a estudiar, en el versículo 34 y 35. ¿Sí? La iglesia primitiva recién comenzando, con ese amor, ese fervor. Mire lo que hacía. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, estos apóstoles, amigos, estos apóstoles, estos predicadores, estos ladrones, no hacen eso. Ellos procuran acumular riqueza para sí. ¿Por qué no venden sus templos? ¿Por qué andan en carros blindados, en, no sé, aeronaves propias? Mentiras, haciendo mercadeo con la palabra de Dios, que es gratuita, que es por gracia dada a nosotros. Entonces, esa es la idea de este estudio, que podamos entender realmente lo que es la iglesia, lo que es el Espíritu Santo, qué hizo el Señor Jesucristo, cuál es en este momento su ministerio. Y todo eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero vuelvo le reitero, no es un libro de doctrina, es un libro de historia, de hechos, de actos, de poder aprender realmente de qué se trata la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Bueno, ahora miremos quién es el autor del libro de los Hechos. El autor del libro de los Hechos, no hay mucha información en la Biblia, en la palabra de Dios, no encontramos mucha información del libro de los Hechos, del autor. Lo poco que encontramos es lo que Pablo
nos deja ver en alguno de sus cartas, y en muy cortos versículos realmente, pero de ahí podemos extraer varias cosas que podemos analizar de Pablo, de, de Lucas, perdón. Entonces, lo primero pues es que Lucas es una persona que es muy, digamos, muy meticulosa al escribir, ¿cierto? Él es un médico, y ya vamos a mirar dónde lo podemos descubrir. Es un médico, y los médicos, para poder colocarle nombre a una enfermedad o diagnosticar algo, tienen que ser muy precisos y haber estudiado y analizado bien las cosas para poder decir de qué se trata o dar una fórmula para poder combatir la enfermedad. Y Lucas se ve en su escrito, en su evangelio y en este libro, que utiliza ciertos términos médicos y mucha diligencia, y es muy puntual en su investigación para poder escribir su evangelio y este libro. Es importante tener en cuenta eso. Miremos los versículos en los cuales Pablo nos deja ver algo de Lucas, perdón. Entonces, en el libro de Colosenses, en el capítulo 4 de Colosenses, Pablo, en las salutaciones finales que hace a los colosenses, a la iglesia de Colosas, les da una lista de hermanos judíos, que empieza como en el versículo desde el 7 en adelante, ¿cierto? Nombra a Onésimo, nombra a Aristarco, a Marcos, a Jesús el Justo. Y hasta ahí, ¿por qué? Porque decimos que son judíos, porque dice que son los únicos de la circuncisión. Ya del versículo 12 en adelante empieza a nombrar otro grupo de personas, de los cuales están Epafras, ¿cierto? Está Lucas y demás. Ya estos hombres no son judíos, son gentiles. Lucas es un griego gentil, con lo cual deducimos que el libro de Lucas y el Evangelio según San Lucas es escrito por un griego. El único hombre gentil de los 66 libros que escribió fue Lucas, un gentil que escribe. De resto todos son judíos. Entonces eso es lo primero, que era un gentil, que era griego, ¿cierto? Y si pudimos mirar que en el versículo 14 dice, el médico amado, os saluda Lucas, el médico amado. Mire, era un médico, pero primordialmente es que era amado por Pablo. El comentarista F.B. Meyer, él dice que Pablo y Lucas se conocieron en el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, y le encarga a Timoteo y le dice, Timoteo, ve y me buscas un médico que necesito para ciertas afecciones médicas que tengo. Y por la providencia divina, pues el médico tenía que ser Lucas para poder llevar adelante los evangelios y todo lo que hicieron Pablo y Lucas. Entonces se conocen, y pues esa unión que dura muchos años, hasta cuando Pablo muere. A ver, otro aspecto en el cual podemos deducir de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Lucas le acompañó después de que se conocieron mucho. Era un hombre fiel, era un hombre que estaba siempre al lado de Pablo. En algunos comentaristas dicen inclusive que lo acompañó además de sus viajes, en sus prisiones. Lo visitaba continuamente, estaba pendiente de él. Era un hombre, un amigo fiel, que estaba con él siempre. Miremos en la carta a Filemón, en el versículo 24 dice, Marcos, Aristarco y Lucas, mis colaboradores.
Estuvo siempre como colaborador, como amigo fiel, leal, y lo acompañó hasta su muerte. Otro aspecto que podemos ver es en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el cual hace referencia a la obra misionera con la cual tuvo que ver mucho Lucas. Miren el versículo, dice, en el 10 del capítulo 16 de Hechos, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos. Lucas se incluye como tercera persona, procuramos, ¿cierto?, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios se incluye nuevamente, nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Lucas estaba comprometido con las misiones. Estuvo comprometido con las misiones. Es un hombre que estuvo comprometido completamente con Pablo en el Evangelio. Mire, un hombre joven, un médico prominente, pudo haber hecho una carrera muy grande en Roma, en cualquier parte donde él hubiese querido, pero decidió dedicar su vida y dedicar su conocimiento, su carrera, para el servicio del Evangelio, para el servicio del Señor, para llevar el Evangelio al mundo. Y yo le hago esta pregunta a usted que me está escuchando en este momento. ¿Le ha entregado usted su vida a Cristo? El conocimiento que ha adquirido, los bienes y cosas que usted tiene, ¿los coloca a los pies de Cristo para servirle realmente? Porque ya le dije inicialmente, no es el hecho de que usted ya sea salvo. Qué bueno, qué alegría, qué gozo. Pero lo más importante es que nosotros nos comprometamos con la obra de Cristo, que podamos enseñar esta verdad, esta sencilla verdad, pero resistida y difícil de aceptar. Cuando usted empieza a predicar de Cristo, se van a levantar muchos enemigos, aún de su propia familia. A mí me han dicho que yo soy un hermano separado. Y lo único que yo hago es decir lo que dice la palabra de Dios. Yo no digo nada de mí, o de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Yo solo digo lo que dice la bendita palabra de Dios. Y la invitación que le hago a usted hoy, si no conoce a Cristo, si no ha nacido de nuevo, si no tiene la certeza de que si muere hoy, se va a ir para el cielo, si aún tiene esa duda de qué va a ser de su futuro eterno, le invito a que le entregue su vida a Cristo, que acepte ese sacrificio que hizo Él en la cruz, y va a ver las maravillas que el Señor va a hacer en su vida, los cambios que va a hacer, lento y paulatino. Eso no es de un momento a otro, no, requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, y sobre todo sacrificio, porque el crecer en santidad diariamente no es fácil. Y cada día que nos metemos más con el Señor, escudriñando su palabra y aprendiendo, el enemigo quiere darnos duro. Pero yo le invito a que tome la decisión de creer en Cristo. Tome la decisión de ser salvo. Pero lo más importante, los que ya somos salvos, hagamos lo que dice el capítulo 8 del versículo 1 de este libro que vamos a estudiar. Prediquemos el Evangelio del Señor a toda criatura. Espero que sea un libro de interés para todos nosotros y que me puedan acompañar en cada una de las enseñanzas que vamos a tener. Y doy gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido, por lo menos hablar un poco de qué es el libro y quién lo escribió. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.